Carot, tengo 34 años, soy cordobés, soy médico cirujano y desde el 2009 estoy trabajando en Médicos Sin Fronteras. Estuve trabajando en Nigeria, en Haití, en Yemen, después me fui a Somalia, Afganistán, en la India y ahora vengo de Siria. Antes de Siria estuve en Yemen, al sur, donde había conflictos de grupos separatistas, pero no era el nivel de... eran grupos guerrilleros, pero bastante tranquilos, pero no era el nivel de guerra como en Siria, ¿no? Cuando vi que Médicos Sin Fronteras iba a Siria, pedí ir a Siria, porque, digamos, en estos contextos, por un lado la necesidad, porque, digamos, ya habiendo estado en Yemen, vi, digamos, cómo Médicos Sin Fronteras puede cambiar realidades en 2 segundos por estar ahí, ¿no? Y por otro lado, porque trabajar en situaciones de guerra también, si bien uno, por un lado, en las situaciones de guerra está lo peor y lo mejor del ser humano, digamos, y esa cosa de lo mejor del ser humano lo vivís con los pacientes y con la gente local que trabaja, ¿no? Que es gente que está ahí únicamente por vocación, porque mucha gente local que trabaja con nosotros podría irse, se podría exiliar, pero se quedan ahí a luchar por su lugar, ¿no? Y a curar a su gente, y bueno, y trabajar con esa gente, la verdad que uno aprende un montón sobre la vida, ¿no? En Siria estamos, bueno, estamos en una provincia que se llama Idlib. Hay 3 proyectos de Médicos Sin Fronteras. Yo estaba en uno que se llama Idlib. Estaba en un hospital, se montó un hospital en un criadero de pollos. Era una estructura, bueno, te digo criadero de pollos que te imaginas unos alambres, no, bueno, pero era una estructura de cemento de 2 pisos grandes y ahí se recondicionó. Tenemos una sala de emergencias con 8 camas, un pequeño laboratorio, un lugar de triage donde clasificamos a los pacientes cuando nos llegaban olas de heridos. Teníamos un quirófano inflable que lo montamos adentro del hospital. Teníamos una sala de maternidad porque se juntaba el tema de la guerra con 2 años con un sistema de salud colapsado y quebrado, digamos. Entonces también llegaba la urgencia de la vida diaria, ¿no? Nos llegaban pacientes para hacer cesárea, nos llegaron accidentes de tránsito, abdómenes agudos por causas inflamatorias, digamos, la diaria. Al principio, cuando estalla el conflicto, los hospitales públicos de ellos son usados también para arrestar gente, torturar gente, entonces la gente empieza a tener miedo a ir al hospital, ¿no? Entonces, ¿eso qué hace? Que también los médicos son perseguidos, muchos médicos locales que son asesinados, entonces muchos médicos se exilian y otros empiezan a montar como hospitales improvisados en casas particulares y algunos subterráneos. Médicos Sin Fronteras lo primero que hace es empezar a abastecer algunos de esos hospitales con insumos médicos hasta que pueden empezar en una casa, que fue uno de los primeros proyectos que empezó, fue una casa refaccionada que funcionaba como un hospital de emergencia y donde estábamos nosotros. En cuanto al miedo, la verdad yo no sentí miedo ni siento miedo en estos contextos por las cuestiones de seguridad, como manejan la seguridad de Médicos Sin Fronteras. En eso es muy precavido y muy estudioso. Y bueno, pero sí, digamos, escuchar bombas, digamos, nosotros, una de las líneas de frente estaba a menos de 10 kilómetros y en una zona montañosa donde hay ecos, o sea que y usan tanques, usan helicópteros, usan morteros, usan rockets, o sea que se escucha, digamos. Pero miedo, no, la verdad es que no. El hospital estaba abierto para todos los pacientes que venían a la zona, recibíamos civiles y militares. Bueno, vivimos en una casa cerca del hospital, bueno, y trabajamos desde ahí nos íbamos al hospital. Trabajamos desde 8 de la mañana a 5 de la tarde aproximadamente y básicamente atendíamos en el hospital emergencias. También había consultorios para atención primaria que estaban montados en otro lugar, cerca del hospital, pero no eran en el criadero de pollos. Y atendimos los casos de emergencia que se mezclaban desde emergencias médicas, porque también tenemos crisis hipertensivas, tenemos pacientes diabéticos descompensados, y también con heridos también que por ahí no eran heridos de emergencia, pero sí que habían sido alcanzados por algún proyectil o por alguna esquirla, hacía por ejemplo una semana y venían para curaciones o para hacer algún debridement de las lesiones. Por ahí sí teníamos oleadas de pacientes, un día nos llegaron 90 pacientes en un día, en un rato, y bueno, médicos, éramos el anestesista y yo, éramos los únicos 2 médicos, un médico local había también recién recibido, con poca experiencia, y enfermeros y bueno, y otra gente. Entonces lo que hacíamos, nosotros seguimos protocolos, bueno, hay protocolos para estos casos que se llaman triage, que uno clasifica a los enfermos en diferentes colores, de acuerdo a esos colores es la gravedad de la situación. Entonces los pacientes más graves
Lo operamos primero, obviamente que tenemos un solo quirófano y un solo equipo quirúrgico, o sea que había pacientes que tenemos que derivar a otros hospitales. Tenemos un hospital que estaba relativamente cerca, 30 minutos, donde había traumatólogos, un hospital sirio, manejado por ellos mismos, y bueno, y ahí derivábamos algunos casos, y muchísimos casos los derivábamos a Turquía. Tenemos buena comunicación con los hospitales turcos, entonces mandamos los pacientes en ambulancia, los esperaban en la frontera, pasaban los pacientes, y caían a Turquía, donde había hospitales universitarios, donde había terapia intensiva. Igual los pacientes, nosotros no tenemos terapia intensiva, o sea que muchos pacientes que necesitan por ahí cuidados operatorios intensivos también los tenemos que derivar para allá. ¿Y con la gente en general cómo lo recibían? Espectacular. ¿De qué hablaban? No sé. Y de vida, bueno, allá Maradona, Messi. Argentina, vos sos argentino, Maradona y Messi, ¿viste? Así, lo primero. ¿Hay fútbol en Siria? Sí, hay fútbol, y el mate. El mate, ¿viste? No, pues sabemos que en Argentina hay muchos sirios libaneses, digamos, hay mucha gente que viene de allá, y allá tienen, no es como el chai, no es como el té, pero mucha gente toma mate, y ellos saben que el mate viene de Argentina. Creo que crecí un montón trabajando con Médicos Sin Fronteras, digamos, empecé a entender muchísimas cosas, a ser mucho más tolerante, se me bajaron muchísimos prejuicios en cuanto a la vida, en cuanto a las diferentes culturas, y en cuanto a la medicina, gracias a la vida trabajo en Médicos Sin Fronteras, ¿no? Porque trabajar acá, digamos, en otra clase de medicina, si trabajaría acá, trabajaría en algún dispensario, o en algún hospital público, en algún lugar con real necesidad, pero sí, apartarme de la medicina mercantilista me hizo también bastante bien, ¿no? Lo que necesita Médicos Sin Fronteras principalmente es gente con vocación que quiere trabajar. Eso es decisión y vocación. Hacen falta no únicamente médicos, hacen falta enfermeros, especialistas, también hace falta personal no médico, logistas como ingenieros. Hay también puestos especializados para gente encargada de agua y saneamiento, licenciados en recursos humanos. Digamos, hay todo un equipo de trabajo que es bastante complejo para que la atención médica pueda llegar, ¿no? La organización se financia principalmente por aportes, más del 90% de los aportes de los ingresos de Médicos Sin Fronteras son gente como vos y como yo, que se convierte en socio, es decir, que gente que siente la misma indignación que nosotros de la situación y quiere hacer una acción. Y uno puede hacer la acción, digamos, si uno no puede ir al terreno, puede donar dinero. Hay muchas formas de donar dinero a MSF, hay chicos en la calle que están charlando con la gente, a través de internet, a través de donaciones, a través del teléfono, hay muchas vías para donar.